Hay jugadores en segunda que ya están preparados para dar el salto a primera y hoy os traigo un top 10. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Aprovechando que seguimos con el parón de selecciones, vamos a hablar de 10 jugadores que en mi opinión están preparados para dar el salto a primera. Algunos posiblemente lo harán en el mercado de invierno, otros en el mercado de verano y alguno habrá seguramente que no lo hará esta temporada y lo hará la siguiente. Pero lo que estoy seguro es que si estos jugadores siguen su curso de esta temporada, acabarán llegando al máximo nivel. Y vamos a empezar por dos jugadores que están cedidos respectivamente por dos equipos de primera división. El primero es Pello Canales, un jugador que está cedido en el Racing de Santander procedente del Athletic Club, que ya la temporada pasada tuvo minutos en el conjunto de Ernesto Valverde y que esta temporada la verdad que se está saliendo en segunda con el Racing. El Racing de Santander está perdiendo bastante calidad cuando Pello Canales está yendo con la selección, algo que si me seguís o nos seguís en TikTok e incluso en YouTube, ya visteis ayer una pequeña crítica a lo de segunda división en el parón de selecciones, pero bueno, aún así Pello Canales, como digo, está siendo muy importante en el Racing de Santander y yo creo que en un Athletic que está sufriendo tanto de lesiones, sobre todo en esa posición de media punta con las lesiones de Sancet, creo que va a necesitar a Pello Canales tanto para jugar en esa posición como también, en mi opinión, para en un futuro acompañar a Mikel Jaureguizar en ese doble pivote o ese doble centrocampista que suele dibujar Ernesto Valverde en el 4-2-3-1. Y seguimos con Guilherme, que está cedido en Pucela por el Real Betis Balompié. El canterano portugués del Betis está siendo uno de los mejores porteros en segunda división. Y sí es verdad que ha cometido 2 penaltis todavía, bueno, por esa juventud posiblemente que tiene, para mí, como digo, está siendo uno de los mejores porteros en segunda. Ha dejado 5 veces la portería a cero y son ya 32 paradas las que ha hecho el portero portugués en Pucela. Un equipo que está sufriendo en lo defensivo, que le está costando marcar goles, pero que si Guilherme sigue siendo el portero que ha demostrado ser en estas primeras jornadas, creo que el Valladolid va a seguir mejorando y va a estar más cerca de las posiciones de arriba. Si es verdad que en primera división las porterías, en mi opinión, están bastante bien cubiertas, creo que Guilherme, si no es esta temporada, será en la siguiente, tendrá un hueco en primera división. Y seguimos con un jugador que hace 2 temporadas ya tuve la suerte de poder ver en Ipurúa, de poder ver en directo y que esta temporada, ya la temporada pasada y también en esta, me está maravillando en el Depor y esto es Mario Soriano, un jugador muy pequeñito de muchísima calidad que en ese 5-3-2 que está dibujando Antonio Hidalgo, uno tiene bastante libertad en el centro del campo y esto mejora mucho al Depor. En el Deportivo de La Coruña también tenemos que hablar evidentemente de David Mella y aquí veréis que no hablo de Jeremai porque realmente si pienso que es evidente que Jeremai tiene nivel de Champions, no creo que a corto plazo vaya a estar en primera, a no ser que el Deportivo de La Coruña suba porque ya ha demostrado que él quiere jugar en Coruña y que por lo tanto no parece estar dispuesto a cambiar de equipo. El que sí creo que podría cambiar de equipo en un futuro es David Mella, como digo, un jugador que si es extremo por naturaleza está jugando de carrilero en esta temporada, en ese 5-3-2, como decía, de Antonio Hidalgo y que está siendo evidentemente junto a Mario Soriano y a Jeremai uno de los jugadores diferenciales en segunda división y una de las razones para que el Depor siga en ese ascenso directo en segunda división. Y si ya habíamos hablado de Pello Canales, vamos a seguir con otros 2 jugadores del Racing de Santander. El primero, el de siempre, el que para mí junto a Rey y Jeremai es el mejor jugador de segunda división, que es Íñigo Vicente. Un Íñigo Vicente que todas las temporadas marca goles, da asistencias. Creo que todas las temporadas hago el mismo análisis de que me parece el mejor jugador de segunda división, pero no termina de dar ese salto a primera. Y todas las temporadas también suele haber rumores de intereses por parte del Alavés, por parte de Osasuna en este último verano, pero la realidad es que Íñigo Vicente ya son varias temporadas las que llevan el Racing de Santander y todo apunta o todo nos hace entender que solo jugará en primera división si lo hace de la mano del Racing de Santander y veremos a ver si esta ya es la temporada definitiva en la que el cuadro cántabro vuelve a primera división. Y el otro, el tercer jugador del Racing del que vamos a hablar hoy es Jeremy Arévalo. Si es verdad que Jeremy eh, pueda estar preparado para la primera división, yo creo que todavía sería un salto demasiado, bueno, demasiado temprano podríamos decir, aunque creo que no sería un disparate verlo la temporada que viene en un conjunto de primera división, no sé si en el fútbol español, porque se está hablando de que tiene una cláusula de unos 20 millones y no sé si realmente en primera división hay algún equipo que pueda pagar ese dinero, se estaba hablando de un interés, por ejemplo, de la Roma, creo que sería un salto demasiado grande, pero claro, un jugador
que a priori estaba para salir al Ceuta, que a priori no contaba para el primer equipo del Racing y que a día de hoy es uno de los máximos goleadores en segunda división, bueno, creo que es evidente el salto que ha dado el jugador, que además en este parón de selecciones ha ido por primera vez con la selección absoluta de Ecuador. Bueno, creo que es evidente el salto de calidad que ha dado y creo que es evidente también que si no es esta temporada, yo creo que ya de cara a la siguiente sí que podremos verlo en primera división. Vamos a seguir con dos jugadores que están de estreno en segunda división y que concretamente ambos vienen del fútbol italiano. El primero a Matucci, un jugador que a mí me está maravillando en este inicio de temporada, que es un jugador que me encanta porque además de tener ese tacto con balón, es un jugador que está siempre bien posicionado y que creo que está ayudando mucho a la Unión Deportiva Las Palmas a estar en esas posiciones de arriba. Llega cedido de la Fiorentina, una Fiorentina que es colista en la Serie A y que creo que no le vendría nada mal tener a un jugador como Matucci en plantilla, pero por suerte lo estamos viendo en el fútbol español. Como digo, es un jugador que me maravilla con el balón en los pies, que tiene muchísimo criterio con balón, pero que a su vez es un jugador que siempre está bien colocado, que corrige muy bien y que creo que si sigue estando a este nivel, si esta temporada ha estado cedido en un equipo de segunda división, posiblemente la temporada que viene podríamos verlo cedido en un equipo de primera. Y otro jugador que me está gustando mucho y que también viene del fútbol italiano es Bonini, el central de la Almería. Un central que tiene muy buena pinta, que está siendo para mí una de las sorpresas o una de las novedades en segunda división, un poco recordándome a lo de Affengruber la temporada pasada como un central destacado, y como digo, es un jugador con muy buenas calidades, con un grandísimo poderío físico y con mucha facilidad para marcar gol. Esta temporada ya lo vimos marcar ante el Deportivo de La Coruña en ese partido, evidentemente importante por el ascenso, por esas posiciones de arriba, y creo que Bonini todavía tiene que aportar mucho más a la Almería en ataque a pesar de ser defensa central. Y vamos a seguir con un jugador que también está de estreno en segunda división, pero que este no viene de fuera, sino que viene de un ascenso de primera federación. Y vamos a hablar de Dani Díaz, jugador de la Real Sociedad B. Yo tuve la suerte de conocer a Dani Díaz cuando todavía jugaba en la Real Sociedad C en segunda federación, y si pienso, y aquí tengo que ser un poco crítico conmigo mismo, que creo que todavía no tiene el nivel para jugar en primera división, lo meto en esta lista porque entiendo que por el contexto de la Real Sociedad puede acabar en primera a pesar de que posiblemente no tendría el nivel si no fuera por este contexto. Y me explico, creo que la Real Sociedad es un equipo que suele tirar bastante de su cantera, que suele tirar bastante del B, más entendiendo que Sergio Francisco todavía va a seguir siendo el entrenador de la Real Sociedad, a pesar de que los resultados no estén terminando de acompañar. Creo que en este contexto y teniendo en cuenta que Take Kubo no está terminando de rendir como se esperaba y que posiblemente en esa banda derecha o en esos extremos no termina de haber sustitutos de garantía, creo que Dani Díaz podría entrar, aunque aquí, por ejemplo, ya hemos visto a María Currena, por ejemplo, en el primer equipo. Entonces, creo que Dani Díaz potencialmente puede ser ese jugador, pero a día de hoy creo que todavía no tiene el nivel. Pero como por contexto entiendo que podría llegar a primera división, quería completar esta lista. Y para terminar vamos a hablar de Sergio Arribas, del canterano del Real Madrid. Es verdad que este ya pasó por primera división y la realidad es que su fichaje por el Almería en aquella temporada en la que el Almería con un equipazo acaba descendiendo no fue lo esperado. La realidad es que en segunda división es un jugador que por momentos suele ir bastante sobrado, aunque tengo que decir que es un jugador bastante irregular. Creo que tiene el nivel para jugar en primera división. Ya lo demostró en aquel momento en el que el Almería hizo una gran inversión por él. Es verdad que no salió como se esperaba aquel fichaje ni aquella temporada en resumen, pero yo creo que Sergio Arribas, con lo que está demostrando en segunda división, está preparado ya para dar el salto. Veremos a ver si es de la mano de la Unión Deportiva Almería, que esta temporada ya sí que puede ascender, o si es algún fichaje de algún equipo de primera división. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Dejadme en comentarios cuáles son para vosotros esos jugadores que deberían de dar el salto o que están preparados ya para dar el salto. Sé que me he dejado muchos jugadores fuera, así que es vuestro momento. Dejarlo en comentarios si os ha gustado el vídeo, dejar un like y suscribiros al canal, seguirnos tanto en YouTube como en TikTok porque estamos haciendo muchísimo contenido. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.